España, Denise Dagmar Facio es candidata a la vicepresidencia del partido Frente Amplio y quien ha tenido una participación en distintas redes sociales sobre el tema de las mujeres discutiendo esto, porque el Frente de Mujeres del Frente Amplio se ha pronunciado y distintas diputadas que no están dentro del Frente Amplio han hablado sobre cómo ver este tema desde la perspectiva de la probidad. Invitamos a diferentes voces para que estuvieran aquí, aparte de Dagmar Facio, pero nos fue imposible que estuvieran. Y igualmente invitamos a Patricia Mora, del Frente Amplio, y también a la presidenta, a Rocío Alfaro, que es de la Secretaría de la Mujer del Frente Amplio, y también invitamos a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres para que nos acompañara aquí. Alejandra Mora. Bueno, el asunto se ha vuelto bastante difícil de tener esas voces que se han manifestado en distintos sectores o en las redes sociales, tenerlas aquí sentadas hoy en RTN Revista. ¿Cómo ve Dagmar Facio este tema? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme y si lo vemos simplemente como desde la probidad, es absolutamente inaceptable siquiera que haya una detención y que un diputado vaya a la cárcel porque hay una supuesta víctima de acoso. Me parece que cuando las personas, hombres y mujeres, llegan a un puesto público, su vida es parte de eso que sucede a su alrededor. O sea, no es que porque llega a diputado su familia es otra parte. Y yo he visto en las redes cómo justifican que eso es en la vida privada, que no tenemos que meternos. O sea, yo lo siento muchísimo en el alma, pero cuando una persona accede a un puesto político, a un puesto de elección popular sobre todo, tiene que tener un grandísimo cuidado con su comportamiento, porque el diputado Hernández representa a una provincia, fueron puntarenenses que fueron a votar por él, y entonces uno se siente como o sea, ¿qué creyeron que llegaron a hacer ahí? Yo soy absolutamente crítica de, no sé qué es lo que pasa con el poder, no sé si el poder los hace creer, es que no es penal, no hay ninguna denuncia penal. No, es que hay una denuncia de una víctima y eso trascendió y eso es lo que hoy nosotros estamos viendo. ¿Agrava la situación, doña Dagmar, que sea la segunda vez que se le ponen medidas claro cautelares? Que es grave, pues claro que es grave, porque la primera vez hubo una carta en la que la persona se decía que era que, o sea, perdón, aquí 2 veces que nos vamos a esperar a la tercera. Pero sobre todo, siendo un diputado y siendo, entre comillas, porque ya ni me atrevo, casi un padre de la patria, porque así se les llama a los que componen el poder legislativo, por favor, por dignidad, yo me voy, porque yo no le quisiera hacer daño ni al país con una manifestación como esta, ni a la Asamblea Legislativa, porque la deterioro, ni al partido como tal. O sea, no se vale que mi vida privada yo no piense en que hay un más allá, que yo soy un ser que está en un puesto político y le debo mi respeto. O sea, es un puesto con una investidura que habla de lo que realmente es entre comillas, otra vez, un padre de la patria. Carlos Hernández ha manifestado que no se le ha dado la oportunidad para defenderse, pero escuchemos y quiero escuchar ahora su opinión, Dagmar Facio, pero también está en línea Alexandra Loría, ella es abogada de familia. ¿Cuál es su opinión, Alexandra Loría, sobre el caso del diputado Carlos Hernández y otros que se han presentado en esa dirección? Buenos días. Estamos tratando de establecer contacto con Alexandra Loría, abogada de familia, sobre el tema del diputado Carlos Hernández. Adelante, doña Alexandra, le escuchamos. Tenemos algunos problemas para contactar
a doña Alexandra Loría en este momento. Ya vamos a tratar de volver a hacer conexión. Carlos con Hernández ella. dice, no se me ha dado la oportunidad de defender. Ese era el alegato más fuerte que hacía ayer en conferencia de prensa específicamente. Él decía, bueno, a mí nunca me llamaron, el jefe de fracción solo me mandó un par de mensajes, nunca se me dijo, bueno, es cierto, no es cierta la acusación. Bueno, desgraciadamente en el Frente Amplio ha habido más cuestionamientos en cuanto a probidad, ¿verdad? Tenemos la situación por la que pasó el diputado Ronald Vargas de Guanacaste, que a ese no ni siquiera fue que lo llamaron, fue que lo llevaron a renunciar al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, con una celeridad, sin derecho a defenderse, sin acusación. O sea, entonces, hay como una incoherencia en el discurso. Entonces, ahora, que para mí es extraño, o sea, lo separan de la fracción, pero va para el debido, va a seguir el debido proceso. A mí me parece que así es como tiene que ser. Pero la probidad no es solo la violencia contra la mujer, que es escandaloso, o sea, que ya eso es lo peor que uno podría esperar de un padre de la patria. Pero si nos damos cuenta, la Asamblea Legislativa se ha convertido en un lugar de violencia. Cuando un diputado se atreve a decirle al presidente de la República que le falta testosterona, es violencia, eso es falta de probidad. Eso no dice el presidente de la República, eso dice el diputado. Entonces, yo creo que las personas que llegan a puestos como esos, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, tienen que realmente ser probos. Es que son donde nosotros estamos viendo y donde nuestra juventud está aprendiendo. Entonces, yo no entiendo muy bien cómo se atreven, o sea, sí, no estoy acusado penalmente. Bueno, pero hay una denuncia, se lo llevaron a la cárcel. Veamos lo que opina una abogada de familia. Ahora sí, Alexandra Loría, buenos días, sobre el caso del diputado Carlos Hernández. Estamos tratando de establecer contacto, hemos tenido unas dificultades técnicas para hablar con la abogada de familia Alexandra Loría. Usted decía el tema de probidad, pero decían varias diputadas, esto lo vamos a analizar. Es hora ya que legisladoras analicen este tipo de casos, porque no es la primera vez que se presenta un caso una denuncia por violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Se dio el caso de la situación del acoso sexual de un diputado acusado por acoso sexual en la Asamblea Legislativa y hasta ahora, de acuerdo con los códigos de ética y de acuerdo con lo que tenemos en nuestra legislación, no se puede destituir a ningún diputado. ¿Será el momento de legislar ya sobre este tema? ¿Será el momento ya de elegir sobre listas de nombres de diputados y hacer esos cambios inmediatos en la legislación? Yo sí creo que es el momento ya para empezar a elegir por listas definitivamente, y además creo que como pueblo, o sea, que vamos a una votación, nosotros tendríamos el derecho de revocatoria, porque estas cosas lo dejan al país debilitado, debilita a la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que ya tenemos que pasar de analizar, porque el diagnóstico está hecho, ¿verdad? El diagnóstico está hecho, o sea, se cometen estos atropellos, esta violencia contra las mujeres y analizamos. Yo estuve aquí hace, ¿cuánto? Un mes, hablando de la violencia contra la mujer. O sea, seguimos hablándolo, pero ¿qué? ¿Verdad? Entonces, yo creo que en realidad nosotros como costarricenses tenemos que dejar de hacer leyes, y yo creo que tendríamos que ir, vuelvo a lo mismo, a la educación fuera de la violencia, esa nueva masculinidad que tiene que existir, porque violencia es lo que pasó aquí, ¿verdad? De un diputado, pero violencia es que 20 hombres ataquen a un grupo de muchachos y maten a uno. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad costarricense que tiene este grado de violencia? En alguna oportunidad, porque no se da solo en la Asamblea Legislativa, se da un caso que para mí fue muy doloroso. En la Universidad de Costa Rica había una asamblea
donde el decano había convocado a los estudiantes y a los profesores para dar una explicación, y cuando se enojó, le pegó un golpe a la mesa tan fuerte que nosotros no sabíamos qué estaba pasando. O sea, eso se llama violencia. En realidad, creo que es más hondo que investigar, que hacer leyes. Tenemos que ponernos a pensar qué está pasando en este país, qué es esta violencia desbordada. O sea, Dios libre ahora, uno se le ocurra, se anda manejando decir nada porque pueden bajarse y lo matan. Y una cosa que ha venido a poner sobre el tapete estas circunstancias son las redes sociales, porque antes podían taparse. Digamos que lo del diputado Tinoco, lo voy a decir, del Partido de Liberación Nacional, eso pasó, sí se supo, pero no había lo que hay hoy en redes sociales. Es que hoy las redes están cayendo de la indignación de las mujeres por la violencia, pero además por esta actitud. No estoy acusado penalmente, no me llamaron para pedirme explicaciones. Por favor, es la segunda vez que hay una denuncia contra él. Entonces, ¿cómo se llama eso? Bien, ya tenemos ahora sí contacto con la abogada de familia Alexandra Loría. Vamos a escuchar lo que ella tiene que decir específicamente acerca del caso del diputado Carlos Hernández. Doña Alexandra, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamar. Adelante, la escuchamos. Sí, lo que yo pienso en todos estos procesos es que efectivamente hay que dar aunque la persona sea un diputado y que obviamente uno le molesta que cualquier funcionario público cometa cualquier falta, ya sea de violencia doméstica, que es gravísima en el sentido que en el hogar debe ser las personas amadas y respetadas en mayor grado, ¿verdad? Y de ahí radica lo grave del asunto, que no se dé en ese lugar la paz, ¿verdad? Hay que seguir el debido proceso a todo ciudadano y por supuesto que incluyendo los diputados. En este caso, pues él tiene una inmunidad, ¿verdad? Entonces hay que seguir el proceso propio para levantarle la inmunidad. No se puede hacer sin hacer ese procedimiento, porque sería totalmente contrario a la Constitución. Entonces, lo que queda es eso, o sea, seguir el debido proceso frente a lo que ocurrió. ¿Cree usted que frente a casos de puestos, ya sea de jueces, magistrados, diputados, ministros, debería de haber un cambio en la legislación en torno a este tipo de denuncias? ¿Este es el momento, cree usted? Sí, ¿Cómo lo ve Alexandra Loría como abogada de familia? Sí, digamos, la inmunidad es básicamente para asuntos políticos. Correcto. ¿Verdad? Entonces sí pareciera que en estos casos debería haber una modificación. El asunto es que como esto es por constitución política, el procedimiento para modificar la constitución es bastante engorroso, ¿verdad? Tiene que haber dos legislaturas, ¿verdad? Es decir, no es una cosa que se pueda modificar de la noche a la mañana. Entonces, tardaría mínimo 2 años, ¿verdad?, para hacer esa reforma, pero sí pienso que sí debería plantearse por lo menos hacer esa reforma para este y otros casos, qué sé yo, que son encontrados infraganti o cosas así, ¿verdad? Que no se visualiza como una cuestión meramente política, porque ¿verdad? La protección al diputado es básicamente para no callar a un diputado que está haciendo denuncias o algo así. Entonces la forma de callarlo es denunciarlo penalmente, digamos, una cosa así. Para eso se dio la inmunidad. Lo que pasa es que se utiliza para todo, ¿verdad? ¿Cree usted entran en contradicción la legislación y los códigos de ética de los partidos que plantean este tipo de temas? Sí, o sea, son palabras que se las lleva el viento, son acuerdos que quedan así en el aire. Sí, porque la Constitución es la norma de mayor rango, entonces nunca podría un código de ética ir en contra de lo que pone la Constitución. Entonces, si la persona no quiere, queda en el aire, porque si la persona no quiere acogerse a ese código de ética, ¿cómo lo obligo? Claro, son enunciados, son preceptos que
que son quedan en el papel. Quedan en el papel si no hay voluntad de parte de la persona acusada, ¿verdad?, de cumplirlo. Entonces quedan en el papel porque usted no puede obligar a la persona a cumplir con ese acuerdo. Es algo que deben de tomar en cuenta los mismos electores y electoras al ver estos códigos de ética, porque lo está viendo uno, es decir, el Frente Amplio quedaría de alguna manera con su código de ética en contradicción o con sus preceptos en contradicción con lo que está sucediendo en este momento. Hay en otros países, digamos, la propia persona renuncia, o sea, si tienen una educación de ética mayor, ¿verdad? Entonces la propia persona renuncia a los cargos. Entonces acá eso no ocurre, o sea, uno lo ve en otros países donde hay un escándalo y la persona viene y renuncia. Hay una educación en ese sentido política de mayor. Acá no, acá en realidad uno ve que una persona fue elegido por un partido y de repente no quiere seguir las normas del partido y continúa en el cargo y tal vez está representando intereses distintos, o como en este caso que había un compromiso ético que no se va a cumplir. Muchísimas gracias, Alexandra Loría. Quédese ahí en línea porque tenemos ya comentarios de la gente. Así es, tenemos 2 comentarios. Varo nos dice, no tiene por qué renunciar, ¿dónde queda la presunción de que es inocente hasta que se apruebe lo contrario? Eso es parte de los comentarios. Y tenemos también una pregunta de Maring. Dice, pero en el caso de Ronald Vargas no se aplicó así, ¿por qué ahora sí? Pues esa pregunta yo quisiera que alguien me la contestara porque me queda una gran duda. En los casos de violencia doméstica, el acusado tiene que demostrar su inocencia. No es al revés, él no hay que probarlo, él tiene que probar que no. Pero además yo coincido con la señora Loría. Por favor, por mucho menos una persona proba y digna se va para la casa, renuncia a la curul, renuncia a su representación y se va a enfrentar su situación, pero no se queda ahí ante los medios diciendo que no hay nada. O sea, a mí eso sinceramente es cierto, hay partidos que están mucho más adelantados que nosotros y creo que nosotros no es que estemos atrasados, es que nosotros hicimos un retroceso en nuestra educación y hemos perdido lo que se llama la dignidad, la honradez, la hombría en el caso de los hombres, no tengo la palabra, pero sobre todo como ser humano, como mujer, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que dar lo mejor de mí y si no lo doy, yo estoy obligada a irme porque es un puesto de nombramiento popular. Muchas gracias a Dagmar Facios, gracias por la invitarme. vicepresidencia del Partido Frente Amplio, y a Alexandra Loría, abogada de familia, por acompañarnos aquí en RTN Revista para cerrar. Y por ponernos en perspectiva este tema, un tema que seguirá dando que hablar en la Asamblea Legislativa y al cual le vamos a seguir dando seguimiento. Cobertura. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en RTN Revista. Canal 13, nuestro